aquí tenemos esta hermosa vista de esta catedral de aquí de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y pues como vemos se ve bastante bellísima. Es la Catedral de la Inmaculada Concepción de aquí de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Y pues nos llega el recuerdo de todo lo que antes había en nuestro México, porque en lugar de estos templos estaban construidas pirámides donde igualmente los nativos hacían sus festejos, sus grandes fiestas. Y pues siempre les he dicho que México ha sido un lugar de fiesta y de danza. Entonces nada más que pues el mundo va recorriendo, así como el movimiento de precesión va recorriendo todas las 12 constelaciones, pues van pasando, las va recorriendo que inicia en Acuario y termina en Acuario, porque pues la naturaleza universal pues siempre es circular, todo es redondo, y eso lo podemos ver por la forma que tienen los astros. Y de hecho hasta nuestras propias vidas, hay veces que tiene uno un problema y piensa uno que ya no lo va a repetir, pero resulta de que ese problema, si no está uno atento, simplemente se va a volver a acontecer, porque así es así es la mecánica de la naturaleza universal. Y pues un día aquí los nativos en México vivían muy felices, porque ya ven que cuando entra Cortés aquí a las tierras y logra ver a los nativos, el mismo Cortés comentaba de que pues eran gente bastante limpia, que siempre andaban muy arregladitos, o sea, muy aseados, muy ordenados, y pues eran gente que tenía hasta esa calidad humana de estar siempre limpios. Y pues no me digan cuando venían aquí a las tierras, a las tierras donde estaban los centros arqueológicos, el principal motivo de que venían era que hacían sus fiestas y pues venían a festejar. Y vaya que hacían las fiestas, pero créanme que no eran monos como nosotros los conocemos aquí por ejemplo aquí en estas iglesias. O sea, son imágenes, no hablemos de monos, son imágenes que ahora sí que la gente últimamente, ya por la falta de capacidad de tener a una deidad pues meramente física, porque vamos a decir, para los nativos la deidad principal de la naturaleza era la tierra, la madre tierra. Ya después tendría que haber sido el sol, porque ellos tenían sus guías espirituales, sus guías que les daban escuela, y los llamaban hijos del sol. Y de esto no se puede negar ni decir que eso de los hijos del sol era una gran mentira, porque el mismo Álvar Cabeza de Vaca en sus escritos, allí llega a un pueblo donde danzan. De hecho, en cada pueblo que llegaban, la gente, para festejar su llegada, para festejar que habían llegado unos visitantes, personas que los fueron allí a pisar su casa, pues les daba un montón de gusto, y ellos se alegraban
tan se alegraban que hacían danza toda la noche, y así era en cada pueblo donde pues se festejaba al recién llegado. Y pues a quien festejaban principalmente, bueno, era una manifestación de estos nativos de alegría, de mucha alegría, pero igualmente cuando tenían sus días de festejar a la naturaleza, a la tierra, pues le bailaban toda la noche, y esa costumbre tenían, y no nomás eran en un pueblo, eran en todos, porque a donde quiera que llegaron los españoles, Álvar Cabeza de Vaca y su gente, vieron claramente cómo los nativos les gustaba mucho danzar. Y pues todo eso, cuando llegaron pues ya cuando los españoles se extendieron y fueron fundando ciudades, pueblos, pues automáticamente tuvieron que cambiar, o debieron cambiar más bien esa práctica nativa a lo que eran sus costumbres de españolas de allá de Europa. Entonces, aquí lo importante es que, como quiera que sea, quedó historia, porque sí hubo unos españoles que dejaron pruebas por medio de los escritos, dejaron pruebas de la vida de los nativos. En la mayoría de los escritos pues no está nada de eso, más bien está tergiversado. No me digan los escritos de los frailes, porque pues los frailes lo único que hacían era tergiversar lo que los nativos eran originalmente. Y entonces, pues lo único que se dedicaron fue a manipular para dar más constancia a su propia religión, porque pues era el imperio, ¿verdad? Era el imperio, y les he dicho que era el imperio de la serpiente de las 1000 cabezas, porque desde el principio de que una raza, un sentimiento extraño se gestó en la tierra, destruyendo al paraíso terrenal, pues estos comenzaron luego a hacer aparecer a la serpiente. Y a lo mejor parecerá medio extraño, pero simplemente hay que ver cómo aquí en México, aquí en las tierras, por ejemplo, de aquí de México, esta gestación de la serpiente se dio con Quetzalcóatl. A él lo llamaron la serpiente emplumada, y es que como que ya entendían los nativos que era la llegada del tiempo de la serpiente, y nada más que, bueno, pues como quiera Quetzalcóatl, pues al menos sembró la idea de la serpiente, pero la serpiente es el primer obstáculo para el hombre del paraíso. Y pues es cuando el hombre del paraíso comienza, con la aparición de la serpiente, a sufrir engaños. Pero pues igualmente este hombre del paraíso
no crean que nada más le apareció así la serpiente por aparecerle, sino que también, como ya por medio de la evolución del tiempo en la Tierra, ya en una era ya del fin de la era, bueno, o a mediados de la era de bronce, esta mentalidad o conciencia del originario pues fue decayendo, fue también haciéndose vieja, como dijeran los tarahumaras, porque los tarahumaras le dijeron a Antonín Artaud que ellos ya habían perdido muchas cosas buenas del alma por el paso del tiempo, y ya eran una sociedad vieja que pues ya habían envejecido. Entonces ya no era fácil para ellos tener o recuperar esa conciencia que originariamente tenían desde los principios, porque Antonín Artaud, el concepto del hombre del paraíso es el hombre principio, así le nombra, hombre principio. Y el hombre principio, pues él se refiere por ejemplo a las tarahumaras, porque él fue a visitar a los tarahumaras y los consideró como gente del hombre principio. Pero claro que no nomás eran los tarahumaras, sino que eran todos los pueblos originarios de México, porque provenían desde la Atlántida, desde la desaparición de la Atlántida. Y pues estos conceptos pues así son manejados por Antonín Artaud, el francés. Él era francés y vino a investigar a los pueblos originarios y se metió con los tarahumaras y aprendió muchas cosas de ellos, y se fue convencido de que había gente originaria, gente principio y gente que había aparecido mucho después de que apareció el hombre principio.